Evangelio de hoy domingo 23 de febrero de 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: A vosotros los que me escucháis os digo, amad a vuestros enemigos, haced el bien a los que os odian, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian. Al que te pegue en una mejilla, preséntale la otra. Al que te quite la capa, no le impidas que tome también la túnica. A quien te pide, dale. Al que se lleve lo tuyo, no se lo reclames. Tratad a los demás como queréis, como ellos os traten. Pues si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores aman a los que os aman. Y si hacéis el bien solo a los que os hacen el bien, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de los que esperáis cobrar, ¿qué mérito tenéis? También los pecadores prestan a otros pecadores con intención de cobrárselo. Por el contrario, amad a vuestros enemigos, haced el bien y prestad sin esperar nada. Será grande vuestra recompensa, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es bueno con los malvados y desagradecidos. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso. No juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Dad y se os dará. Os verterán una medida generosa, colmada, remecida, rebosante, pues con la medida con la que mediréis, se os medirá a vosotros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El mensaje del Evangelio de hoy es de esos que quizá no precisaría de muchos comentarios. Bastaría con leerlo tranquilamente para que entendiéramos lo que Jesús nos quería decir. Lo que no significa que estemos siempre de acuerdo o que sea fácil de cumplir. Por eso es bueno meditar un poco sobre ese Evangelio y sobre las demás lecturas. Es que a veces Jesús parece que exagera con esas propuestas o las peticiones que hace en el Evangelio. Parece que nos pide cosas imposibles. No tenemos muchas ganas de ir por el mundo recibiendo bofetadas y poniendo además la otra mejilla. Y no es que nos guste andar comprando abrigos cada 2x3, que sale muy caro, y regalando el que llevamos puesto. El caso es que no es para tomárselo a broma. Por eso quizá tengamos la tentación de censurar o directamente saltarnos esa página cuando leemos el Evangelio, porque con los 10 mandamientos nos basta y nos sobra. Son más razonables, por decirlo así. Pero a la hora de la verdad, este texto está en los Evangelios porque se consideró útil para la vida de los creyentes de todos los tiempos. Para andar por el mundo con los 10 mandamientos parece que no es suficiente, sobre todo si los vivimos de una forma superficial. Ciertamente en nuestro camino nos podemos encontrar con gente que nos insulte, que nos maldiga, que nos injurie, que no devuelva lo que les prestamos, incluso que nos odie. ¿Qué hacer en esos casos para responder evangélicamente? ¿Dejarnos llevar por el espíritu del mundo? ¿Dejarnos llevar por el espíritu del mundo o por el espíritu del Evangelio? El instinto natural lleva al discípulo a reaccionar, a pagar con la misma moneda, a responder a la violencia con la violencia, al mal con otro mal y con venganza. Esta página evangélica se conservó para que los discípulos del tiempo de Jesús y de todos los tiempos supiéramos cómo reaccionar. Ya en la primera lectura aparece el conflicto entre la lógica humana y la lógica de Dios. Abisaí fue escudero de David, quiere vengar a su señor, matando al que quiere matarlos. David, por el contrario, sin ser santo, que tenía lo suyo también, toma la decisión evangélica. Perdona a su perseguidor, porque entiende que Saúl es el ungido de Dios, y a pesar de todo debe respetarlo. La elección del perdón hecha por David ya es un paso significativo hacia el amor del enemigo que predicará años después el Maestro. Para reflexionar este texto de Lucas, tenemos que recordar unas palabras del domingo pasado. Dichosos vosotros cuando os odien los hombres y os excluyan, y os insulten y proscriban vuestro nombre como infame, por causa del Hijo del Hombre.
Alegraos ese día y saltad de gozo, porque vuestra recompensa será grande en el cielo. No solo en la teoría, sino en el día a día. O podemos también recordar la historia de muchos mártires, jóvenes o mayores capaces de morir por aquello en lo que creían. Todo esto no tiene lugar automáticamente. Nos recuerda San Pablo que no es primero lo espiritual, sino lo animal. Lo espiritual viene después. El primer hombre hecho de tierra era terreno, el segundo hombre es del cielo. Hay que recorrer un camino que solo se puede andar junto con la ayuda de Jesús. Solo un corazón profundamente reconciliado, y esto es obra de Dios, puede aceptar la iluminación del Espíritu para reaccionar de forma pacífica ante una agresión, dominando los impulsos en el terreno del bien y evitando responder al mal con el mal. Los ejemplos que encontramos en este Evangelio no siempre hay que tomárselos al pie de la letra. Por supuesto que podemos responder en defensa propia si nos atacan a nosotros o a los nuestros. No hablamos de eso. Lo que Jesús quiere es que sus discípulos se dejen mover por el Espíritu de Dios, que sean testigos del amor incondicional de Dios. Y para que se entienda bien, nos da los ejemplos de la bofetada, de la capa, del pedigüeño. Se trata de ser generosos, como lo es Dios con nosotros, romper el círculo vicioso del ojo por ojo y diente por diente, y no rehuir al que nos tiende la mano pidiendo ayuda. Podríamos decir que este relato es un manual de emergencia para tiempos de crisis y para tiempos corrientes. Es una forma de responder cristianamente a los golpes del día a día. No dejar que las debilidades o las malas jugadas de los otros nos arruinen el humor. Que no se nos caliente la cabeza y la sangre por lo que digan otros, incluso si no es verdad. Esta sabiduría y este valor para vencer al mal a fuerza de bien son don del resucitado. ¿Por qué? ¿Por qué hemos de comportarnos así? ¿Por qué dirige Jesús esta invitación a los discípulos? Porque eres hijo de Dios y Dios es así. Dios se comporta así. Hace que salga el sol para los buenos y para los malos, que llueva sobre los campos de los justos y sobre los campos de los pecadores. La pregunta de hoy es entonces, ¿quieres el rostro de Dios en medio de la gente? Hacen falta en nuestra sociedad esos rostros de Dios. Vive la gratuidad, vive la respuesta paradójica. ¿Por qué? Porque eres discípulo de Jesús y ya sabes cómo se condujo Jesús toda su vida. Estuvo presidida por la gratuidad y la suya fue una respuesta paradójica. Conscientes de que nuestra forma de pensar sobre todas estas cosas necesita ser corregida y conscientes también de nuestra debilidad, nos disponemos a orar en unos instantes y a meditar dentro de nosotros para hacer que el Evangelio penetre cada vez más en lo profundo de nuestra alma. Que así sea.